El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del programa Expresiones para elegir. Esta es una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Gracias por sintonizarnos a través de los medios universitarios, televisión, canal 24.1, televisión abierta, sistemas de cable, radio 89.5 FM, internet y redes sociales de la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy es miércoles 31 de agosto del año 2022 y les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Héctor Maqueo González y, como siempre en estas emisiones, saludo a mi compañera Miriam Tirado Ceciliano. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que por más de 12 años lo hemos dedicado a la promoción de la cultura política y democrática. Estamos transmitiendo en vivo desde el foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, como cada 15 días, los días miércoles. Quédense con nosotros, lléganos a ver sus dudas y comentarios al teléfono del Instituto Electoral 442-101-9800, o si lo prefiere puede dejarnos algún comentario, alguna sugerencia en las redes sociales del Instituto Electoral. Acompáñenos ahora a la entrevista. La entrevista. La entrevista. Y bien, como ya anticipábamos, usted sabe, en este programa podrá enterarse de información, noticias, opinión, análisis sobre temas de actualidad en materia electoral y democrática, y para ello se encuentra con nosotros y damos la bienvenida el día de hoy al consejero electoral Daniel Dorantes Guerra. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bienvenido, consejero. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Gracias, Miriam. Y un honor estar acá. Es la primera vez que me toca como consejero estar acá después de la pandemia. No me había tocado venir a este programa de expresiones y es un gusto volver a estar por acá. Bienvenido, muy buenos días. Bienvenido, gracias. Buen día a todos. Y el día de hoy estamos por platicar un tema que es de suma relevancia para la democracia, que tiene que ver con la inclusión, cómo garantizar no solamente las autoridades, sino toda la sociedad, los derechos de todas las personas, particularmente de los grupos que históricamente han estado en una situación de desventaja y que puedan participar no solamente en las elecciones, sino en todos los mecanismos de participación que existen. Entonces, para empezar, consejero, si nos puede compartir, por favor, qué actividades realiza la comisión que usted preside. Gracias, Héctor. Miriam, pues fíjense que es muy interesante porque estamos trabajando ya de manera permanente en un cambio cultural en el tema de derechos, los que nos tocan político-electorales de los pueblos, de las comunidades, población en situación de vulnerabilidad. Entonces, nos hemos enfocado en atender, en visibilizar, en capacitarnos, en sensibilizar al interior del personal en cada uno de estos grupos que se colocan en situación de vulnerabilidad, que hemos colocado históricamente en situación de vulnerabilidad. Lo que buscamos es transitar de una igualdad legal que está establecida en la norma, que está establecida en los ordenamientos internacionales, y transitar ya a hacer materiales los derechos político-electorales de cada uno de estos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o, diría mejor, de atención prioritaria. Muy bien. Consejero Daniel Dorantes, de estos, ¿cuáles serían los temas que sigue esta comisión que preside la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro? Yo los dividiría en 4 ejes. Primero, un tema de capacitación, de sensibilización al interior, un tema de capacitación al interior, un tema de capacitación al exterior, y luego dar el paso para transitar hacia la realidad, brincar esa brecha en que hemos colocado a cada uno de estos grupos para materializar los derechos político-electorales. ¿En qué estamos ahora? Creo que hemos dedicado nuestras energías en una fase de sensibilización con cada uno de los grupos al interior de nuestras compañeros del instituto. Transitamos ya al eje de capacitación, estamos capacitando al interior y capacitando al exterior, pero ya empezamos, que en un momento más les platicaré, en una fase de un análisis, de un estudio metodológico con la finalidad de dar esos pasos y entonces establecer condiciones reales que faciliten, que posibiliten el acceso de los derechos político-electorales de cada grupo de atención prioritaria. Cuando hablamos de grupos de atención prioritaria, ¿a qué nos referimos, consejero? Pues sabemos que hay distintos grupos que se encuentran, que requieren esta atención prioritaria porque históricamente han sido relegados, los hemos relegado.
empezando por las personas mujeres, que ahí tenemos una comisión con una actividad específica. Dentro de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión nos enfocamos en personas jóvenes, en personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas afromexicanas que tenemos en Querétaro, personas de la comunidad de la diversidad sexual, LGBTTIQ+, y no sé si ya dije personas con discapacidad y personas migrantes. Esos son los grupos en los que estamos enfocados ahorita. ¿Por qué? Porque a partir de un análisis dimos cuenta de que son representativamente en quienes tenemos que enfocarnos, sin desatender cualquier otro grupo que podamos ir encontrando en el camino de este estudio que estamos realizando. De estos acercamientos que se han dado, ¿cuáles han sido los resultados? Yo creo que buenísimos. Yo resaltaría el primer resultado, es que el personal del instituto se sensibiliza y entonces podemos generar un cambio cultural, no solo un cambio de formas, no solo un cambio de normas. Al tener un cambio cultural, entonces podemos dar pasos firmes. Yo estoy muy contento porque en cada una de las actividades que hemos desarrollado al interior del instituto, veo que el personal realmente se conecta con esta temática y realmente se está dando cuenta. Visibilizamos las necesidades que hay de cada uno de los grupos, pero además hay sensibilización y entonces cada uno se hace consciente de que debemos avanzar hacia una verdadera inclusión y hacer partícipes a cada uno de los grupos de los derechos que cada uno de los grupos tiene. Muy bien, esto es lo que se ha trabajado al interior del instituto. ¿Qué pasa hacia afuera? ¿Qué pasa con la vinculación con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil para promover justamente esta inclusión y la no discriminación? Precisamente en estos temas de sensibilización, capacitación y la fase del estudio para dar los pasos firmes y los resultados, hemos conectado con la sociedad civil organizada, con personas que tienen alguna discapacidad, con personas que pertenecen a algún grupo vulnerable, para que justo sean ellos quienes nos hagan saber sus necesidades y entonces podamos desarrollar políticas de abajo hacia arriba, que es como académicamente se dice que deben construirse. Entonces, la construcción con cada uno de estos sectores, con cada uno de los grupos organizados, nos ha permitido explorar las necesidades de cada uno y dar pasos pues, en relación a la efectividad de los derechos político-electorales. Partiendo de su visibilización y de escucharlos y escucharlas. Así es. Creo que sí, como se hacía antes, que era que las autoridades en general tomaban decisiones sin ver las verdaderas necesidades, sin escuchar a cada una de las personas, creo que estábamos cometiendo errores o se cometían errores y creo que esta es la forma en la que podemos ver realmente las necesidades de cada una, de cada uno, de cada una y poder avanzar. Consejero Daniel Dorantes, hace un momento comentaba un estudio que se está realizando con la Universidad Autónoma de Querétaro. Para ello se firmó un convenio justamente para promover o generar acciones afirmativas y seguir avanzando en esta materialización, como ya decía, de los derechos político-electorales de estos grupos. ¿Qué avance se tiene en este estudio? Claro, Héctor, Miriam. A ver, ¿qué sucedió? El año pasado no teníamos datos duros, no teníamos aún resultados del censo poblacional del INEGI, no teníamos el de 2021 de la población LGBTTIQ+, no teníamos datos. Lo que hicimos fue mandar a hacer un estudio con la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una entidad especializada en la materia, con la finalidad de pues, visibilizar cada uno de los grupos, de que la universidad se acercara con cada uno de los sectores y que a partir de ahí obtuviéramos respuestas que a la postre nos permitan tomar decisiones de cara al siguiente proceso electoral. No podemos olvidar que cada una de estas personas tienen derechos político-electorales, votar, ser votados, afiliación, asociación, integración de autoridades electorales. Entonces, es necesario que nosotros tomemos decisiones a fin de hacer efectivos estos derechos a cada uno de los sectores. En días pasados nos entregó la universidad el primer corte del estudio. Después de este primer corte, lo que estamos haciendo en este momento es una fase de retroalimentación con la universidad a fin de disipar dudas en relación al estudio, para a partir de ahí y con ese estudio ver si vamos a utilizarlo de cara a una eventual presentación de reforma electoral o posiblemente en una segunda fase que nos entregará también la UAC, una actualización para la implementación de acciones afirmativas. Este estudio que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía? Así es. Hay desde grupos focales, entrevistas, acercamientos directos, uno a uno. Se levantó una entrevista en la página de la UAC, en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y estamos tomando la posición, estamos viendo el sentir de cada uno de los grupos poblacionales, insisto, para tomar decisiones de abajo hacia arriba. De esto que nos platica este estudio que se está realizando con la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿de qué manera va a contribuir a fortalecer la democracia incluyente en Querétaro?
A ver, yo creo que no podemos hablar de democracia si no hablamos de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, tenemos que voltear a ver a cada uno de estos grupos que han sido segregados históricamente. ¿Que son grupos minoritarios? Sí. Pero hay una frase que me encanta que repite el ministro Saldívar de la Corte, que es todos los derechos para todas las personas. Para allá tenemos que transitar. Cierto es que también la propia Corte ha dicho que se trata de un esquema progresivo, pero en este esquema progresivo de derechos humanos tenemos que dar pasos firmes. Y no son reversibles, es decir, lo que ahora definamos, lo que se definió el proceso pasado, tiene que ir incrementándose a fin de alcanzar este estándar de todos los derechos para todas las personas. Lo que se gana no se pierde. Lo que se gana no se pierde, al contrario, vamos avanzando un poco más. Bien. En otra parte, ahorita comentaba, consejero, estas acciones que se hacen al interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Profundice un poquito más, por ejemplo, en esto. O sea, ¿qué tipo de acciones, qué temas, de qué manera y cuál ha sido la recepción que se ha tenido por parte del funcionariado de este instituto, que es un instituto, cabe decirlo, no muy grande, son poco más de 50 personas de manera permanente, pero que está constantemente siendo capacitado? Claro, me voy a referir a dos espacios que utilizamos a través de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión. Uno se llamó Espacios para la Sensibilización en materia de inclusión. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, justo de estas instituciones aliadas, personas aliadas, expertas que pertenecen a estos grupos, acudieron con nosotros a explicarnos cómo es que históricamente han sido discriminados, cómo es que históricamente han sido relegados y cuál es su visión, primero en general de los derechos humanos, porque obviamente son inherentes a ellos, pero particularmente en lo que respecta a los derechos político-electorales. ¿Cuál ha sido su sentir en el tema del derecho al voto? ¿Cómo ha sido su sentir en la postulación de candidaturas? ¿Cómo ha sido el sentir de la población, por ejemplo, de la diversidad sexual, las personas trans, por ejemplo, cuando llegan a votar? Y a partir de todos estos elementos hemos tratado de sensibilizar a los compañeros. Ese en un primer paso. El segundo paso, desarrollamos una campaña que tiene que ver con acciones que implemente los propios funcionarios, acciones propias, acciones individuales, voluntarias, que permitan generar acciones de inclusión. Puede ser al interior o puede ser al exterior y que vayan sirviendo como ejemplo y que sea una réplica para que todos los funcionarios se contagien y entonces podamos implementar este tipo de acciones. Y finalmente yo resaltaría algo muy, muy importante, que es una declaración que firmamos en días pasados, la declaración sobre derechos políticos electorales de la comunidad LGBTTIQA+ del continente americano. Que justamente para allá iba mi siguiente pregunta, y estábamos viendo algunas imágenes ahí, de que en días pasados justamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro suscribió esta declaración que nos comenta, la voy a leer completa. Claro. La Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la Población LGBTTIQA+ en el continente americano, y esta declaración fue suscrita, aparte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con representantes de México, así como de 15 países de Centroamérica y el Caribe. Consejero, platíquenos la relevancia y el alcance de este compromiso que hace el Instituto Electoral. Sí, para empezar les diría que fue un gran trabajo. A principios de año fuimos convocados por la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados Federal a fin de participar. Iniciamos trabajos. Estos trabajos se iniciaron con representaciones de 15 países, más de 15 países, y al final logramos un documento en días pasados que estuvimos encerrados 3 días trabajando el documento final, donde firma la presidenta de la Cámara de Senadores, de Senadurías, el presidente de la Cámara de Diputaciones y autoridades de todo el país, además de las representaciones de países. ¿Qué estamos evidenciando en este documento? La necesidad de hacer efectivos los derechos de la población LGBTTIQA+ y la responsabilidad que asumimos de poder hacer efectivos estos derechos en lo futuro. Este documento es un documento inédito que nunca se había firmado. No hay un precedente en México de un documento así, y lo que buscamos es ahora socializarlo para que cada una de las instituciones que no se vio involucrada entonces pueda sumarse y pueda participar. Consejero electoral Daniel Dorantes, ¿algo más que desea agregar? Pues nada más, Héctor, darles las gracias a todas y a todos, y creo que tenemos que seguir trabajando todos los días por una verdadera inclusión y que tenemos que dar pasos firmes y reitero la frase, para que todos los derechos, todas las personas. Muy bien, pues le agradecemos su presencia, su participación en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra. Él preside la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Consejero, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Héctor. Gracias al auditorio. Gracias, consejero. Miriam. Y bueno, ahora los invitamos a conocer más de las actividades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en la actualidad del IEQ.
Actualidad del IEEQ. Actualidad del IEEQ. Actualidad del IEEQ. Actualidad del IEEQ. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro suscribió en conjunto con representantes de México, así como de 15 países de Centroamérica y el Caribe, la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la Población LGBTTIQA+, en el continente americano. En la redacción del documento colaboraron durante 6 meses personas expertas en la materia, conforme a la convocatoria emitida por la Cámara de Diputaciones de la Legislatura Federal a través de la Junta Directiva para la Declaración. El objetivo de esta declaración es contar con un instrumento rector y referente en el ámbito de la justicia electoral para este sector de la población a nivel internacional que establezca el goce y disfrute real y efectivo de los derechos político-electorales. Y en más información, la Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local 2020-2021 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó su informe final de actividades que permitirá mejorar procedimientos y fortalecer la organización de las elecciones en nuestro estado. La presidenta de esta comisión, Rosa Marta Gómez Cervantes, detalló que los trabajos del colegiado se desarrollaron en 4 etapas: obtención de información, primer análisis y procesamiento de la información, segundo análisis, valoración y conclusiones, así como la elaboración del informe final, que ya está disponible en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En este análisis, que se llevó a cabo con la participación de la ciudadanía, partidos políticos, funcionariado del instituto, se identificaron más de 32 temáticas en este proceso de mejora. Miren. Así es, en más información del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la diputada federal de la 65ª legislatura, Salma Luébano Luna, señaló la importancia de fortalecer la participación de la población LGBTTIQA+, en los espacios de toma de decisiones a fin de impulsar políticas públicas específicas para distintos grupos. Lo anterior durante su intervención en el conversatorio Participación Política, retos a los que se enfrentan las personas integrantes de la comunidad LGBTTIQA+, convocado por el Instituto Electoral en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. La legisladora federal compartió con la comunidad estudiantil y académica su experiencia de vida, su trayectoria como activista social durante más de 20 años y sus actividades en el servicio público. Y en otra noticia, al participar en los foros del Parlamento abierto sobre la reforma electoral, convocados por la legislatura federal, la Cámara de Diputados, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, se pronunció por una reforma electoral que fortalezca la democracia desde lo local y respete los derechos conquistados por las entidades federativas. Ante integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Congreso de la Unión, la presidenta afirmó que la consolidación de la democracia mexicana exige un proceso de mejora, sí, pero para alcanzar mayores estándares de calidad que permitan la participación de la ciudadanía y el acceso a los cargos de elección popular con equidad, imparcialidad y de manera pacífica. En su intervención, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro destacó que los organismos públicos locales electorales, como el IEEQ, han garantizado durante casi 3 décadas el avance de la democracia y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, incluidos también, como ya lo escuchamos en esta emisión, los grupos en situación de vulnerabilidad por medio de acciones afirmativas. En otra actividad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó reformas y adiciones al manual de organización, así como al catálogo de cargos y puestos, ambos de la rama administrativa del mismo Instituto Electoral. Estas modificaciones dan certeza sobre la estructura orgánica del instituto y las atribuciones de cada uno de sus órganos, así como al cumplimiento de los fines institucionales. También se aprobaron los acuerdos relativos al otorgamiento de incentivos de este año al personal del instituto adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional y las ponderaciones para evaluar su desempeño en el ciclo 2022-2025.
En esta misma sesión se reconoció el trabajo de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y se otorgó un incentivo a una persona, un funcionario, que acreditó la mejor calificación. Estos fueron parte de los temas que se abordaron en esta sesión del Consejo General. Actualidad del IEEQ. Actualidad. Y bien, esta fue la actualidad del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, las actividades más recientes, Miriam, realizadas por el organismo electoral local. Y bueno, recordar también que en este espacio, Expresiones para Elegir, puede conocer, como ya decíamos, información, análisis, voces diversas sobre los temas que son de interés para todas y todos, temas de la agenda común, de la vida pública, que nos atañen a todas y todos. La democracia es permanente. Miriam. Así es, Héctor. También invitamos a las personas que nos siguen en esta emisión a que consulten nuestra página de internet en www.ieq.mx. Ahí encontrarán mucha información de todos los temas que hemos platicado en estos espacios y pues puedan informarse y comunicarse con nosotros. También ya hemos mencionado el teléfono de contacto del Instituto Electoral 442-101-9800 y ahí les podemos atender cualquier duda, cualquier comentario que tengan, Héctor. Así es, Miriam, y recordar, bueno, su participación es muy importante y también consulten esta emisión y otras anteriores a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, particularmente el canal de YouTube. Ahí podrán encontrar todos estos programas con las personas que tenemos de invitadas y también a través de los medios universitarios. Queremos agradecer también, como siempre, el apoyo de la producción del personal de TVUAC, que es fundamental para la realización de esta emisión, que tiene, como ya decíamos, más de 10 años al aire, con temas que tienen que ver con la cultura política y democrática. Así es, Héctor, y pues la próxima emisión es dentro de 15 días, el próximo miércoles 14 de septiembre, ya septiembre, Héctor, dentro de 15 días a las 10 de la mañana, justamente por radio, televisión y el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos a todos quienes siguieron esta transmisión y bueno, nosotros nos vamos, Héctor, nos despedimos, te agradezco mucho, Héctor Maqueo González. Gracias, Miriam, igualmente, que tengas un excelente día, igualmente a todas las personas que nos han seguido a través de los medios universitarios, también que nos seguirán después en las redes sociales, esperemos, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, conozcan más información de lo que hace este instituto, que es su instituto, en la página www.ieq.mx. Ahí podrán encontrar convocatorias y toda la información, toda la actualidad de estos temas democráticos. Sin más, muchas gracias por su presencia, por sintonizarnos y hasta la próxima. Hasta entonces. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para Elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.